Hola, bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno, en el mundo de la poesía. Vamos a enfocarnos en una estructura muy particular y con una resonancia enorme en el mundo hispanohablante, la décima. Tenemos aquí varios materiales, ¿no? Artículos, notas, que nos hablan de sus reglas, de su historia, que es fascinante, y bueno, de su vitalidad cultural hoy en día. ¿Listos para desmenuzar esto? Exacto. La idea es ir un poco más allá de la definición simple. Queremos entender no solo qué es una décima, sino, bueno, por qué ha sido tan importante, ¿no? ¿Por qué ha perdurado? Y cómo algo que parece tener reglas tan fijas, tan específicas, puede ser al final un vehículo tan potente para la expresión, sobre todo para la expresión popular. Vamos a tocar desde lo básico, la versificación, hasta, bueno, las polémicas sobre su origen y quién la hizo famosa. Perfecto, me parece un buen punto de partida. Porque claro, para hablar de décimas, primero hay que entender qué es eso de la versificación. Según lo que leímos, la versificación es, pues, el arte de hacer versos. Eso es. Y un verso, a diferencia de la prosa, que es como hablamos normalmente, ¿no? Más libre, pues el verso está sujeto a medida, a ritmo, a una cadencia especial. Exacto. Y dentro de los versos, pues hay de todo. Están los amétricos, que no tienen medida fija, se guían más por el ritmo. Luego los alejandrinos, esos de 14 sílabas, muy de la poesía culta antigua. Y bueno, la clasificación clásica habla de arte mayor, versos de 9 sílabas o más, Ajá. aunque antes se decía que eran 12 o más. Y arte menor, que son los de 8 sílabas o menos. Y claro, está el verso libre moderno, que ya rompe con todo eso. La décima de hoy usa, sobre todo, versos de 8 sílabas, los famosos octosílabos, de arte menor, claramente. Octosílabos. Esa palabra va a sonar mucho hoy, me parece. Pero, a ver, antes de ponernos a contar sílabas que ya veremos que tiene su miga, hay otras dos cosas clave en un verso: el ritmo y la rima. Fundamental. El ritmo es como esa música interna, ¿no? La mezcla de acentos, pausas, lo que le da vida. Y la rima, bueno, la rima es la coincidencia de sonidos al final. ¿Qué tipos de rima hay que tener en cuenta? Pues básicamente dos. La rima asonante, que es más, digamos, sutil, ahí solo coinciden las vocales desde la última vocal acentuada. Por ejemplo, casa y rama. Ya. Y luego está la rima consonante, que es mucho más marcada, más sonora. Ahí sí coinciden todos los sonidos, vocales y consonantes, desde la última vocal tónica. El ejemplo típico: canción y emoción. Entendido. Y la décima clásica, la espinela, usa justamente rima consonante. Vale. Ahora sí. Vamos a eso de medir los versos. Los materiales que vimos insisten en que no es solo contar sílabas tal cual están escritas. Hay reglas, ¿verdad? El cómputo silábico famoso. Correcto. Y esto es fundamental para que un octosílabo suene a octosílabo de verdad. La clave es la ley del acento final. Esta ley, digamos, ajusta la cuenta según cómo acaba el verso. Si la última palabra es grave o llana, acento en la penúltima sílaba, como casa, las sílabas métricas son iguales a las gramaticales. Ok, normal. Pero si la última palabra es aguda, acento en la última, como cantó, se suma una sílaba métrica. Ah, Y si es esdrújula, acento en la antepenúltima, como música, pues se resta una. ahí está el truco. Por eso un verso como, a ver, el aire que respiró, que tiene 7 sílabas normales, cuenta como 8. Por respiró, que es aguda. Exacto. Y si fuera, no sé, la bella música, que tiene 6, contaría como 5, por música, esdrújula. Vale, esto ajusta el ritmo. Pero además de esta ley, parece que los poetas tienen, bueno, como unos permisos. Los textos los llaman licencias métricas. Son trucos para ajustar la cuenta. La más común, pero de lejos, es la sinalefa. Es unir la vocal final de una palabra con la inicial de la siguiente si empieza por vocal o H muda. Se cuentan como una sola sílaba. Claro, como en la hermosa aurora. Eso lo hacemos al hablar sin darnos cuenta muchas veces. Exactamente. Es muy natural. ¿Y las otras? ¿Qué más hay? Bueno, luego está el hiato, que es justo lo contrario. Separar esas vocales que naturalmente se unirían. Se hace a propósito, para mantener las sílabas separadas, a veces por énfasis o para cuadrar el metro. Es menos frecuente. Ya. También está la diéresis. Esa se marca con los dos puntitos, la crema, sobre la primera vocal de un diptongo, como en U o I.
Sirve para romper el diptongo y que cuente como 2 sílabas en vez de una. Ah, para ganar una sílaba. Como si dijéramos suave en vez de suave. Justo. Y la última es la sinéresis. ¿Y esa? Esa es la opuesta a la diéresis. Une en una sílaba métrica 2 vocales que normalmente estarían en sílabas separadas, o sea, que formarían un hiato. Como pronunciar poeta como si fueran 2 sílabas, poeta, en lugar de 3, poeta. ¿Para restar una sílaba esta vez? Exacto. Son recursos que muestran que la métrica no es una cárcel, es un juego entre la regla y la flexibilidad. Es un arte, sí, moldear así el lenguaje. Oye, y antes de saltar ya a la décima, a los 10 versos, uno de los textos que revisamos decía que hubo formas más cortas, muy populares también, que como que prepararon el terreno, ¿no? O que convivían con ella. ¿Cuáles serían esas estructuras base? Sí, son como los cimientos de mucha poesía popular y también culta. Por ejemplo, la copla. Una estrofa muy común de 4 versos octosílabos. Lo típico es que riman solo el segundo y el cuarto verso. Muchas veces en asonante, el primero y el tercero quedan libres. Ajá. Hay un ejemplo en las notas de Aquiles Nazoa, el poeta venezolano, que lo ilustra muy bien. Logré meterle una llave que aprendí en televisión y con ella estuve a punto de abrirlo como un portón. Riman televisión y portón, el segundo y el cuarto. Perfecto, muy claro. Y las otras mencionaban la cuarteta y la redondilla. Eso es. La cuarteta, también 4 octosílabos, pero esta con rima consonante y otro esquema. Ave, ave. Rima el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. El mismo Nazoa, según las fuentes, da este ejemplo. Según cierta información, A, que leí recientemente, B, no fue Cristóbal Colón, A, quien descubrió el continente, B. Ah, cruzada. AB, AB. Exacto. Y finalmente, la redondilla. También 4 octosílabos, rima consonante, pero con esquema abrazado. A, B, A, B. Rima el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. A, B, A, B. Nazoa otra vez, citado en las fuentes. Al levantarse el telón, A. Se ve en escena una cena, B. Donde cena una docena, B. De tercios en camisón, A. Estas tres, copla, cuarteta y redondilla, son pilares. Los ejemplos de Nazoa son geniales, ayudan mucho a visualizarlo. Y ahora sí, llegamos al centro de todo esto, la décima. 10 versos, octosílabos, pero la clave de verdad, según entiendo de los textos, está en cómo se organiza la rima, ¿no? Su arquitectura. Precisamente. Aunque, ojo, históricamente hubo muchas variantes, la estructura que al final se impuso, la que todo el mundo conoce, es la décima espinela. Su esquema de rima consonante es muy específico. ABA, AC, CDC. ABA, A, C, C, D, D, C. Sí, y es interesante verla por dentro. Empieza como una redondilla, A, B, A, B, luego parece que hay una pausa, un quiebre tras el cuarto verso, y sigue una segunda parte de 6 versos, A, C, C, D, C, que también tiene su lógica. Pero es muy importante lo que dicen varios textos. Antes de que esta forma se consolidara, el tema de las estrofas de 10 versos fue un campo de pruebas. Se han encontrado muchas otras combinaciones de rima en los siglos XV y XVI. No fue llegar y besar el santo con el ABA ACCDC. Para nada. Hubo esquemas como AAB, BACSC o ABB, CD, CDD, un montón. La espinela fue la que, por lo que sea, funcionó mejor y se quedó. Y aquí viene uno de los puntos calientes que mencionan las fuentes, el nombre, Espinela. Se asocia a Vicente Espinel, poeta y músico español del Siglo de Oro. Pero la pregunta que sale de la investigación es, ¿de verdad la inventó él? ¿Esa estructura ABA-ACCDC? Esa es la controversia. La atribución a Espinel se hizo súper popular gracias a Lope de Vega. Lope, en una obra suya, La Circe, que se publicó bastante después de la muerte de Espinel, aunque la fecha exacta varía, una fuente menciona 1724 como dato de una edición, pero la influencia de Lope es muy anterior. Bueno, Lope alaba a Espinel y le da la autoría de esta forma, y así se quedó el nombre, Espinela. Claro, si lo decía Lope. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que investigaciones posteriores, como las que menciona un texto citando a Fredo Arias de la Canal, han encontrado cosas interesantes. Parece que un poeta llamado Juan de Mal Lara ya usó exactamente la misma estructura,
aba, ajue, acucubezá, en un poema escrito antes de 1571. Antes de 1571. Eso es mucho antes de que Spinel publicara sus rimas en 1591. Bastante antes. Por eso, algunos investigadores proponen llamarla décima Mallara en vez de Spinella. Esto cambia la historia bastante. Entonces, si Mallara ya la usaba, ¿qué hizo Spinel? Quizá no fue el inventor, sino más bien el que la puso de moda. El gran popularizador. Los apuntes sobre su vida dicen que, aunque era universitario, tenía mucho contacto con la gente de la calle, con músicos, poetas populares. Pudo ser que él la escuchara por ahí, quizá de forma oral o en papeles menos conocidos, y la lanzara con éxito en los círculos literarios importantes. Esa es una hipótesis muy fuerte, la verdad, y encaja bastante bien con cómo funcionaban las cosas en esa época. A menudo las formas populares no se documentaban o no se valoraban en la élite hasta que alguien culto las adoptaba y les daba prestigio. Lo que es seguro es que, fuera invención original o fuera adopción y difusión, la estructura ABAC-DCD, con esa pausa después del cuarto verso que muchos creen que es clave para su ritmo y para cómo se desarrolla la idea. Sí, esa pausa es como un respiro. Exacto. Esa estructura se convirtió en el modelo a seguir después de Spinel y, sobre todo, después del empujón de Lope de Vega. Las investigaciones sugieren que no salió de la nada, sino que fue como la culminación de muchos experimentos con estrofas de 10 versos en los siglos XV y XVI. Y esta versión, la ABAC-DCD, resultó ser especialmente buena, pegadiza, útil. Y una vez que se consolidó, demostró tener una capacidad de viajar y adaptarse increíble. Una de las cosas que más destacan los materiales es cómo cruzó el charco y se arraigó por toda América Latina. Totalmente. Su difusión es un fenómeno cultural impresionante. Los textos que tenemos hablan de su presencia fuerte en Panamá, por ejemplo, ligada a músicas como el mesano y el torrente. En Puerto Rico es básica en los 6. En Cuba está en el corazón del guaguancó y el yambú. Increíble. Y la encuentras en México, en Argentina con las milongas camperas, en Perú en el socavón, en Colombia. Es como si cada lugar la hubiera hecho suya, vistiéndola con sus propios ritmos, sus acentos, y el caso de Venezuela parece especialmente llamativo. La lista que dan las fuentes es enorme: el galerón oriental, el punto llanto, el punto salao, el cruzao, el redoblao. Ajá. La gaita oriental, pero también dicen que la usan la zuliana y la de tambora. Décimas específicas de Falcón, Lara, Zulia y Yaracuy. Sí, sí. Incluso dicen que se cuela en pasajes llaneros, en merengues caraqueños, hasta en joropos tulleros. Es súper versátil, y hay un detalle que me pareció muy curioso en uno de los textos, en los velorios de Cruz de Mayo de Miranda, que es una tradición muy fuerte. Sí, muy importante. Ahí la décima no se canta, se recita, se intercala entre los cantos de Fulía. Esa plasticidad es una de sus claves. Su ritmo octosílabo encaja muy bien con el fraseo del español. Es muy natural. Y te da espacio, en 10 versos, para desarrollar una idea completa. Eso la hizo perfecta para los poetas populares. Muchos de ellos, como dicen las notas, eran iletrados, sin estudios formales, pero eran unos maestros de la palabra oral, de la improvisación. Claro. Además de por géneros, los materiales también clasifican las décimas por contenido. Hablan de décimas a lo humano, temas del día a día, amor, crítica social, filosofía popular, historias. Y a lo divino, que son las religiosas. Y luego por la forma. Ahí la creatividad se desborda. A ver, exploremos algunas de esas variantes de forma que mencionan, porque es increíble cómo se puede jugar dentro de una estructura que parece tan fija. Están las décimas libres, ¿no? Que son las más básicas. Sí, cada décima es independiente. Cuenta una historia o desarrolla una idea, y ya está. Vale. Y luego la aletreada, o de pie forzado. ¿Esa suena a desafío? Lo es. Es muy popular, tanto al improvisar como al escribir. El último verso de la primera décima, que es el pie forzado, se tiene que repetir como último verso en todas las décimas que siguen en el poema. Uf. Qué complicado mantener la coherencia y la rima con esa obligación. Sí, requiere mucha habilidad. Le da una unidad muy fuerte al poema, claro. ¿Qué más? Luego está la décima encadenada. Aquí, el último verso de una décima se convierte en el primer verso de la décima siguiente. Ah, ¿como una cadena? Exacto. Crea un efecto de enlace, de continuidad, que te va llevando por el poema de forma muy fluida. Muy elegante, sí. Suena muy bien. Y mencionan también la glosa. Esa parece ya de nota alta. La glosa o décima en poesía se considera una de las cumbres del arte de la décima.
Se empieza con una estrofa inicial, normalmente una cuarteta, pero podría ser otra, y luego el poeta escribe 4 décimas completas. Pero, y aquí está la gracia, la primera décima tiene que terminar con el primer verso de la cuarteta inicial, Ajá. la segunda décima con el segundo verso de la cuarteta, la tercera con el tercero y la cuarta con el cuarto verso de la cuarteta. O sea, las 4 décimas van desarrollando, explicando, glosando los versos de la estrofa del principio. Exactamente. Cada verso de la cuarteta inicial sirve de remate para una décima. Es un trabajo de encaje de bolillos poético. Increíble. Requiere una planificación brutal. Desde luego. Y la lista sigue, ¿eh? Describen la trilogía, que es parecida a la glosa, pero parte de un terceto de 3 versos, y entonces se desarrolla en 3 décimas nada más. También la décima de retrueque o retruque. Esa se basa en juegos de palabras, en repetir versos o trozos, cambiando el orden de las palabras para crear otro significado, a menudo con humor o filosofía. Ah, como jugar con las palabras. Sí, e incluso mencionan la décima en espejo. Eso ya es casi acrobacia. Una décima que se puede leer verso a verso, del principio al final o del final al principio, y sigue teniendo sentido, rima y métrica. No me digas. Eso es, complicadísimo. Una proeza técnica, sí. Y bueno, mencionan más combinaciones, como la glosa-glosa, que es glosar una décima entera con 10 décimas más, o mezclas como el retuque encadenado o la glosa encadenada. Todo este abanico lo que demuestra es que la décima, lejos de ser una cárcel, ha sido un motor para la creatividad, un marco donde los poetas han jugado, han innovado, se han expresado de formas súper diversas. Y toda esa tradición no es solo historia antigua. Los textos que tenemos también hablan de que la décima sigue muy viva hoy, ¿no? Ponen el foco en Venezuela y mencionan nombres. Hablan cómo de esos mismos sitios o parecidos salió una generación de poetas más jóvenes, bueno, en el momento en que se escribieron las fuentes, que siguieron y renovaron la tradición. Ujú. ¿A quiénes mencionan? Nombran específicamente a Negel Machado, a Alexander Chane García, Ricardo Linares, José Granados, y añaden otros como Soraya Padrón, Alexander Osuna, Óscar Lista, Juancho Echenique, Juan Echeverría, Wilfredo Mendoza, todos ellos gente que cultiva la décima y otras formas de poesía popular. Y algo muy importante que subrayan, el trabajo de estos poetas no se quedó solo en recitales o en la memoria, se ha publicado, dan títulos de libros concretos, y eso es genial para quien quiera leerlos. Sí, eso es clave. Libros como La Macagua Silbadora, Las Agujas del Miedo o Cuentos para Antaguari de Negel Machado, o A Golpe de 10 e Invierno de Gracias de Alexander García. También crónicas decimadas de la Revolución Bolivariana de Ricardo Linares, y décimas de Un Granuja o Jardín Granado de José Granado. Exacto. Y reconocen el papel de editoriales como El Perro y la Rana, Zócalo Editores o incluso el Ministerio de Educación en su día por darles espacio. Esa labor editorial es fundamental, claro. Permite que la tradición no se pierda, que quede escrita, que se pueda estudiar, disfrutar por más gente y por los que vengan después. Fija esa palabra que nació muchas veces para ser cantada o dicha en el momento. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco la esencia de todo esto, ¿qué nos llevamos? A mí me queda claro que la décima es muchísimo más que una fórmula de 10 por 8 con rima ABBACCD. Muchísimo más. Es como un ser vivo, ¿no? Con una historia larga, con debates sobre quién la inventó, con unas reglas que, curiosamente, han permitido muchísima libertad creativa. Y sobre todo con unas raíces culturales súper profundas en todo el mundo de habla hispana. Totalmente de acuerdo. La décima es un ejemplo perfecto de cómo una forma poética puede nacer, quizá en ambientes cultos, quizá populares o en una mezcla, allá en el Siglo de Oro. Y luego viajar, cambiar, adaptarse a músicas y realidades distintas en América y seguir siendo, siglos después, una herramienta viva para la gente, para los cantores, los que improvisan, los poetas que cuentan lo que viven. Lo fascinante es eso, esa tensión entre el molde, la estructura, A, B, A, C, D, D, C, que todos reconocen, y la libertad enorme que hay dentro para decir cosas, para sentir, para crear. Y para terminar, una reflexión que quizás se quede ahí flotando. Pensemos en esto. ¿Cómo estas estructuras poéticas que de primeras parecen un corsé, no? Llenas de reglas, cuenta sílabas, busca rimas perfectas, sigue el esquema, sí, pueden parecer muy rígidas. Exacto. Pero en realidad funcionan como un cauce. Y no solo canalizan la creatividad popular, sino que a veces parece que la potencian. Son la forma de contar historias,
de expresar emociones, de pasar saberes, de debatir, de mantener viva la memoria de un pueblo generación tras generación. ¿Qué otras formas de arte popular conocen donde se dé ese juego tan curioso entre una regla, a veces muy estricta, y una libertad para crear que parece infinita? Ahí lo dejamos.